La bendición de Dios sea con todos los que me pueden sintonizar o a quienes podemos llegar a través de este medio con el contenido de esta conferencia que forma parte de una serie titulada Verdades y Mentiras sobre el matrimonio. Yo espero que todo lo que vamos a hablar hoy, y nos vamos a concentrar en lo que hemos llamado expectativas versus realidad. Todo este contenido ministre a tu vida y produzca un efecto positivo en la salud de tu matrimonio. Quizás también te ayude a superar frustraciones, tristezas, decepciones en las cuales ha caído producto de los errores a los que nos llevan muchas veces las mentiras que el diablo coloca en nuestra mente y en nuestro corazón a través de su sistema de información. Espero que el Señor use todo lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Bien, ¿qué es una expectativa? Bueno, alrededor de todo lo que somos en la vida nos hacemos expectativas. Una expectativa es la esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. En el caso de incertidumbre, expectativa es el supuesto más probable que se considere eventualmente posible. Una expectativa es una creencia centrada en el futuro y puede ser o no realista. Un resultado menos ventajoso da lugar a la emoción de decepción. Si sucede algo que no se espera en lo absoluto, se llama sorpresa. Entonces, expectativa es la idea que yo me hago de lo que debe ser algo, de lo que debe pasar con algo, de lo que yo puedo alcanzar en determinadas circunstancias. Y la realidad es el término lingüístico que expresa el concepto abstracto de lo real. La realidad es la suma o agregado de todo lo que es real o existente dentro de un sistema en contraposición a lo que es solo imaginario. Lo real es lo que yo puedo palpar. Yo tengo este aparato. No es una idea, es una realidad. Tiene un tamaño, tiene un peso y, por supuesto, tiene unas funciones, toda una serie de capacidades que me permiten comunicarme. Algunos dirán, bueno, pastor, ¿y por qué usted habla de estas definiciones al hablarnos a los matrimonios y a las parejas? Bueno, porque alrededor del matrimonio, la institución más antigua, porque la estableció Dios para la convivencia del ser humano, para el desarrollo de la vida del ser humano, la unión entre un hombre y una mujer, alrededor del matrimonio hay una gran batalla entre lo que son las expectativas y la realidad. ¿De dónde viene esto? Bueno, el sistema de pecado, el mundo, ha formado unos estándares o modelos en todos los órdenes de la vida, que sin darnos cuenta definen nuestras expectativas que podemos tener en las diferentes áreas de nuestra vida, como por ejemplo el matrimonio. Las expectativas que tenemos comienzan a crear las condiciones para muchas frustraciones en la vida de la gente. Por ejemplo, comencemos con la apariencia física. Hoy en día, en el mundo que nos ha tocado vivir, la apariencia o la imagen física es un tema muy importante. Quizás no era así hace 50 años, pero ahora sí lo es. Ahora sí la gente tiene muy en cuenta. Bueno, y la expectativa que la gente tiene es que todo el mundo debe estar con un cuerpo perfecto. Todas las mujeres consideran que deben ser modelos. Los hombres se consideran fisiculturistas. Y tanto hombres como mujeres esperan de la otra parte que cumpla con determinados requerimientos. Aunque la vida real no es así.
pero la gente camina hacia ello. De ahí que los médicos, cirujanos plásticos y todas las clínicas y la industria de la estética tenga tanto éxito hoy en día. ¿Por qué? Porque hay una expectativa en el mundo, hay unos modelos o paradigmas que se han establecido en el mundo que todo el mundo, todos aspiramos a ser como eso, porque el sistema nos impone como si fuera una tiranía esos estándares. Por ejemplo, otra expectativa que nos formamos con mucha frecuencia es que todos los hombres deben ser exitosos empresarios con buenos vehículos, con vestir caro y a la moda y tener un cuerpo atlético. Esas son expectativas, paradigmas que ha creado el mundo que no tienen necesariamente que ver con la realidad. En la economía o la finanza, por ejemplo, la mujer supone que ella merece tener una buena situación económica, que sea una situación económica holgada, que le permita adquirir las cosas que le hacen sentir bien, entiéndase ropa, joyas, vehículo, una buena casa, etc. El hombre, por su parte, supone que su esposa debe ser buena administradora, buena madre, abnegada, desinteresada, que no pide nada ni demanda nada, etc. En otros casos, el hombre exitoso del principio quiere tener suficiente dinero para regalarle a esa mujer un vehículo, joyas caras, etc. Si lo miramos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que son estándares que el mundo ha establecido, que el sistema de pecado ha establecido, pero que no necesariamente representan el gozo y la felicidad. Tener un buen vehículo es bueno, es bonito, pero no necesariamente representa la felicidad y mucho menos representa la felicidad en el matrimonio, con tu pareja, con tus hijos, etc. Entonces, son ideas que nos formamos. Por ejemplo, en la salud hay expectativa. La mayoría de la gente no piensa que ellos, y mucho menos su pareja o hijos, podría tener un problema de salud. Y de repente viene el problema. Y hay una frustración porque ¿por qué se enfermó este hombre, esta mujer, este muchacho, esta muchacha? Yo, en mi vida, ha venido la mala suerte, etc. Siguiendo con el matrimonio, por ejemplo, muchos hombres y mujeres también, pero más los hombres, se hacen expectativa en cuanto al sexo y la intimidad o las relaciones sexuales. Por ejemplo, se hacen expectativa de acuerdo a los mitos y fantasías que vende la pornografía, toda esa pornografía legalizada y los consejeros liberales que hoy aparecen por los diferentes medios que tenemos. Por ejemplo, yo he escuchado a personas decir, cuando yo haga el amor con esa mujer, en el caso de los hombres, será lo máximo y llegaré al cielo. Si yo logro tener relaciones sexuales con la artista tal, la actriz tal, la figura tal, ese es el cielo. Esa es una expectativa. Esa es una idea que te has hecho. Lamentablemente tengo malas noticias para ti, porque una buena relación sexual depende de muchas cosas, primordialmente amor y entrega del uno para con el otro. Saque de su cabeza, por favor, saque de su cabeza toda esa basura que entró a su vida por la vía de la pornografía. Saque toda esa basura que ha entrado a través de cuentos o historietas de sus amistades, o quizás de toda esa, ¿verdad? Esas historias populares que caminan de boca en boca. Las cosas no son de esa manera. Hasta en la vida cristiana vivimos conforme muchas veces a las expectativas que nuestro egoísmo y pensamientos de grandeza han creado.
Por ejemplo, he escuchado a gente decir, Dios me llamó con un propósito y es que yo sea un gran personaje en la obra de Dios. Llámese pastor, evangelista, líder. Y yo le digo, ¿quién te dijo eso? El que te lo dijo probablemente te quiere ilusionar, pero no necesariamente. Eso se corresponde con la realidad. Con todo esto lo que he querido llevarte, confrontarte en el sentido de que muchas veces tenemos expectativas con diferentes cosas en nuestra vida, con cosas que queremos alcanzar y bueno, eso podríamos permitírselo a los niños que no tienen conciencia de la realidad del mundo, pero la gente adulta tiene que enfocarse en las realidades. Podemos soñar, podemos tener fe y esperanza, podemos pedirle a Dios determinadas cosas, pero tenemos que ser conscientes de las realidades. El propósito de decir todo esto es para llevarlo con el concepto claro de lo que es expectativa versus realidad a la relación de pareja, al matrimonio. ¿Qué pasa cuando la realidad de mi vida, mi matrimonio, la relación con mi pareja, la realidad de la vida no se parece a esas expectativas que yo tengo, a esas ideas que yo construí con las fantasías, los mitos, las historietas que yo había escuchado? Ese ideal que yo me hice de quién yo iba a ser, de lo que iba a vivir en el matrimonio, cuando me choco con la realidad. Pasan cosas muy terribles y lo primero que enfrentamos es la insatisfacción. Una insatisfacción que viene como resultado de la frustración, a veces de la depresión, infelicidad, crisis moral, crisis espiritual, crisis financiera, en definitiva, crisis familiar. Hoy en día, me duele decirlo, pero es la realidad, tenemos un mundo lleno de gente insatisfecha. Y lo peor es que llegan a la iglesia y siguen de la misma manera. Génesis capítulo 3, verso 6, es el principio de la insatisfacción, que por ende, de acuerdo a la palabra de Dios, es un trabajo fino que hace el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, para dañarnos, para crear estados de ansiedad, para crear frustración, para llevarnos, condicionarnos a buscar otras cosas que están fuera de la realidad que tengo ante mis ojos. Dice Génesis 13, y entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Qué le hacía falta a la primera pareja? ¿Qué cosas no funcionaban bien? ¿A qué actriz o cantante quería parecerse Eva? ¿Qué tipo de empresario quería ser Adán? La razón está en la mentira de Satanás. Dice el verso 5 que la serpiente le dijo, es que Dios sabe que el día que comáis de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ese es el Génesis, esa es la base de todo lo que estamos viviendo hoy en día. El sistema de pecado dirigido por el diablo y sus demonios nos crean expectativas desconectadas de la realidad. Y eso es el terreno fértil para, a través de una serie de procesos, terminar nosotros en un estado de insatisfacción que nos condiciona para el fracaso al cual el diablo nos quiere llevar. Hoy
Ese ofrecimiento se transfiere a la gente a través del sistema de propaganda del mundo del pecado. Por eso son tan importantes personajes como deportistas, artistas de todas las áreas, cantantes, actores de cine, los famosos empresarios, los multimillonarios, las figuras que aparecen en los medios electrónicos e impresos. Ellos despiertan en nosotros esos deseos e inconscientemente las mujeres quieren tener figuras perfectas como la tienen esas actrices, esos personajes, esos modelos. Los hombres quieren tener tanto dinero como esos empresarios que aparecen, como esos deportistas que ganan millones. Yo me sorprendo cómo los hombres siguen, cuánto va a ganar fulano de tal, cuánto va a ganar mengano de tal, cuánto tiene el empresario tal, porque de alguna manera todo eso va formateándonos, condicionándonos. Y entonces luego vemos que nuestra vida es frustrada, porque si usted tiene una casa, usted está comprando una casa, está comprando un carro, ya lo está disfrutando, tiene un trabajo, come, de vez en cuando hace una salida, pero cuando usted ve que un tipo de eso gana cientos de millones de dólares, que compra yates lujosos y tantas cosas, ya usted, su vida normal, su vida tranquila, ya usted no la quiere, porque en usted se ha formado esa idea. Hay mujeres que se sienten bonitas para su esposo, pero ve una modelo de esa y dice, no, yo tengo que tener el cuerpo como ella, yo tengo que tener la cara como ella, yo tengo que tener esto como aquel. Y toda nuestra vida se va trastornando. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? ¿Cuál es el consejo sabio de la palabra de Dios frente a esta realidad? La verdad que encontramos en la Biblia es que la vida se nutre de realidades y eso no deja fuera al matrimonio. El matrimonio es la mejor manera de vivir en la tierra y es el mejor escenario que Dios ha provisto al hombre y la mujer para desarrollarse en la vida. Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Además, Dios les da propósito en la vida cuando dice en Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo, dice el verso 29, además, he aquí que os es dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos os servirán de alimento. Dios le dio propósito. Dios le dio propósito. Esa es la realidad. El Señor en su sabiduría les dio propósito en la vida para que pudieran vivir, para que echaran hacia adelante. ¿Para qué estamos en la vida? Si lo analizas bien, a veces solo para cumplir nuestros anhelos, la mayoría de ellos no tienen nada que ver con Dios, sino con lograr bienes materiales. Yo confronto muchas veces a la gente que viene a donde mí buscando consejo y le digo, por lo que veo, parece que tu vida solo se resume a conseguir dinero, a hacerte rico. A veces lo disfrazamos. No, es que yo quiero un mejor futuro para mi hijo, para mi hija, o yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí. Bueno, parece que no sufriste tanto porque estás de pie y estás avanzando en la vida y le has dado educación y has tenido unos hijos y has tenido una familia. Entonces, parece que no te fue tan mal. Que tú quieras darle algo mejor, sí, pero tienes que meditar sobre el estilo de vida que estás llevando y lo que tienes en tu cabeza como propósito en tu vida. Dios
nos da propósitos que lo exaltan a Él y nos permiten ser de bendición a los demás. Por ejemplo, como el levantar una familia de bien. Eso es un gran propósito. Que tus hijos sean educados, que sean hombres y mujeres de bien. Otra, llevar el evangelio de Cristo a otras personas necesitadas de Dios. Asumir la misión. Trabajar en un ministerio en la iglesia donde yo soy de bendición. Eso es un propósito loable en la vida. Eso es un propósito. Las mujeres, ayudar a mujeres que sean de testimonio, de bendición de Dios para la sociedad. Que a través de un ejercicio profesional impacten positivamente. Eso es propósito en la vida. Obviamente, para lograr eso, libraremos luchas y quizás tendremos aflicciones. Vendrán tiempos buenos y tiempos malos para enfrentar. Pero la verdad es que eso será superado y vamos a tener la seguridad de que Dios estará con nosotros. Si Él es el centro de nuestras vidas, vamos a salir adelante. Yo quiero decirle, estimados hermanos y amigos que me están escuchando, estoy llegando al final de esta parte, pero quiero decirle que hay propósitos loables en la vida. El consejo sabio de la palabra de Dios es que vivamos de acuerdo a esas realidades. Debemos reconocer que todas las expectativas que nos hemos creado al margen de la verdad bíblica y la realidad de la vida son idealismos o fantasías, son mentiras y forman parte de toda esa estrategia del diablo, de la seducción de la serpiente engañadora para crear estados de insatisfacción en nosotros. En cuanto a las cosas materiales, en la Biblia encontramos dos poderosos principios que debemos tener siempre presente para que esa diferencia entre expectativa y la realidad no nos lleven al estado de insatisfacción que nos haga sentir despreciables en esta vida. El primer principio que encontramos y que yo quiero recomendar es el principio del contentamiento en todo tiempo. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a vivir o he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice más el verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un principio de vida que nos vacuna frente a la insatisfacción. He aprendido a estar contento o a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Has aprendido tú a contentarte? ¿Has aprendido tú a estar satisfecho cualquiera que sea la situación por la que estás atravesando? ¿Has aprendido eso? Porque si no lo has aprendido, tienes que aprenderlo. Tienes que aprenderlo para enfrentar esa presión que te hace el sistema de pecado. Y el segundo principio es cero ansiedad y cero afán. El mismo Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, verso 28. ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen, ellos no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y el verso 6 de Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tengo que tener estos dos principios claros en mi vida para, al enfrentar esa diferencia entre expectativa y realidad,
no caer en la insatisfacción, no dejar que la frustración me deprima y no dejar que el diablo destruya mi matrimonio, destruya mi familia, destruya las cosas lindas y maravillosas que Dios me ha dado, pero producto de esas expectativas falsas en un mundo en que la mentira se promueve con mayor intensidad que la verdad, me hagan colapsar, me hagan fracasar. En cuarto lugar, Dios definió códigos de relación con una pareja o en la pareja que están establecidos en la palabra de Dios. Número uno, la esposa es la ayuda idónea del marido creada por Dios para él. Dijo además Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Idónea significa que es apta, apropiada y adecuada. Eso es idóneo. El feminismo ha querido decir que la Biblia manda a la mujer a que sea una esclava del hombre. Y cuando usan ese término, ya la mujer odia a su opresor, que es el hombre. En la Biblia nunca aparece ese concepto, pero sí establece un orden, unos roles que nos deben ayudar. No es la que tú crees que debe ser, sino lo que Dios determinó que sea para ti. Hay hombres que tienen un sentido esclavista de su relación con la mujer, es verdad, pero eso lo vendió el mundo. Eso no lo ha dicho la palabra de Dios. Y hay mujeres que creen que los hombres son sus opresores y tienen que liberarse de ello. Y esa idea la vendió el mundo, esa idea no la vendió Dios. El hombre debe ser la cabeza de la casa, del matrimonio, el líder, pero debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, como dice Efesios capítulo 5, 22 al 23, y debe tener un sentido de cuidado y sacrificio por la mujer que esté dispuesto a morir, entregar su vida para que la de ella se salve. Eso es maravilloso. Quiero concluir con lo siguiente. Para comenzar a superar los problemas dentro del matrimonio, es necesario comenzar a desintoxicarse de las ideas que promueve el sistema de pecado, sobre todos los aspectos de la vida y en especial con respecto al matrimonio. Y en lugar de todos esos conceptos, nosotros colocar los principios de Dios. Por ejemplo, mi esposa no tiene cuerpo de modelo de pasarela, pero es la mujer que me ama. Así deben decir los hombres. Así deben decir los hombres. Mi esposa no se parece a la actriz famosa, a la cantante tal, pero es la mujer que me entiende, la mujer que Dios me ha dado, con la que he construido una familia y con la que llegaré hasta el final de mi vida. En caso contrario, puede ser lo mismo. Mi esposo no es un hombre súper exitoso económicamente. Quizás no me puede regalar joyas caras, pero es un hombre que me ama, que me protege, que con él he construido una familia. Hemos tenido unos hijos maravillosos. Y aunque yo no tenga el poder económico, aunque yo no tenga el vehículo, aunque no viva en el sector más caro de la ciudad, es el hombre, diría la mujer, con el que debo estar hasta el final de mi vida. Eso es desmontar todas esas expectativas falsas, esos modelos promovidos por el mundo y adoptar la realidad enfocado en los principios de la palabra de Dios. En segundo lugar, reconocer que esa insatisfacción, porque hay mucha gente insatisfecha, como decía al principio, debemos reconocer que esa insatisfacción es el resultado del estímulo del sistema satánico que tiene el propósito de hacernos infelices con lo que somos y con lo que Dios nos ha dado, como hizo la serpiente con la mujer en Génesis capítulo 3. En el nombre de Jesús debe decirle a Satanás, me siento bien con lo que tengo. He aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi situación. Dios tiene cuidado de mí. Y yo y mi familia, yo y mi matrimonio, vamos a salir adelante en el perfecto plan de Dios para mi vida. Esa es la consigna. Así es que debemos hablar. Aunque hayan mujeres más bonitas que mi esposa, aunque hayan hombres más exitosos económicamente que mi esposo, diría la mujer, aunque hayan muchas ofertas, Dios cumplirá su propósito con nosotros si obedecemos y seguimos el orden que Él ha establecido. Quizás no voy a ser Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, Elon Musk. Quizás no voy a ser un individuo como eso, pero esa gente tiene muchísimos problemas. No tienen problemas de dinero, pero tienen otros problemas. O los grandes poderosos del mundo. No tienen problemas de influencia, pero pueden tener otros problemas. Tengo que reconocer que la insatisfacción es el resultado de la promoción de ideas, de formatos, de paradigmas del sistema de pecado, que crean expectativas erradas en mí. Y cuando me enfrento a la realidad, Satanás quiere llevarme a la frustración, a la depresión, a la insatisfacción. En el nombre de Jesús, yo tengo que decirle no. Yo voy a vivir dentro del propósito de Dios. Finalmente tenemos que decir, aprenda a poner en práctica el principio del contentamiento y el de cero ansiedad. Tienes que aprender eso. Aprende a contentarte. Tú que estás insatisfecho, tú que estás insatisfecha, aprende a contentarte. Cero ansiedad en el nombre de Jesús y lleva tus peticiones delante de Dios. Y yo estoy seguro que el Señor te va a ayudar. Quiero terminar con una oración. Padre, presento a todos los que están conectados en esta hora. Todos a los que estamos llegando. En el nombre de Jesús, declaro liberación de esos pensamientos de frustración e insatisfacción que están causando ruina. En el nombre de Jesús, declaro liberación sobre esas mentes de hombres y mujeres que quedaron atrapados en esa telaraña del sistema de pecado. Que ellos vengan a ti, que ellos se refugien en ti, Señor, que ellos pongan su fe en ti y en el nombre de Jesús decidan seguir tu voluntad, hacer tu voluntad y descansar en ti, echando todas sus ansiedades sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por fe declaro tiempo de refrigerio, nuevo tiempo para aquellos que nos ven y escuchan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno ha sido estar con ustedes. Espero que Dios me dé una nueva oportunidad. Este material está siempre en nuestros medios y en el canal de YouTube del pastor Ezequiel Molina Jr. Recomiéndaselo a otras personas que estén quizás con necesidad y esto pueda ayudarle. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amamos en Cristo y por fe hay victoria para ti. Hasta entonces.